sustancia gris. Esos núcleos de sustancia gris se comunican con la corteza cerebelosa para formar tres circuitos funcionales dentro del cerebelo que nos van a permitir encargarnos de toma de postura, equilibrio y coordinación. Entonces, básicamente el cerebelo es un órgano motor. Es un órgano que recibe información sensitiva, pero información sensitiva de las articulaciones y músculos para ayudar a los sistemas motores a regular el movimiento. Y básicamente lo que tienen que tener claro es que el cerebelo recibe prácticamente información de todo el cerebro. Información visual para corregir la posición del cuerpo, información auditiva para corregir la posición del cuerpo también, aunque parezca mentira. Si ustedes escuchan un ruido bruscamente y se dan vuelta a mirarlo, eso tienen que hacerlo de forma adecuada y con buen control del equilibrio y del movimiento. Recibe múltiples aferencias entonces de todas las vías sensitivas y prácticamente la totalidad del sistema nervioso central. Esta presentación se las dejo. Esto es la voy a pasar ya, pero básicamente cada uno que estudió el cerebelo se le ocurrió encontrarle un surco y dividirlo a su forma. Desde el punto de vista de la embryología, esto es lo que ustedes van a encontrar en los libros. La porción más vieja del cerebelo se llama arqui, por lo arcaico, y se encarga del equilibrio. El paleocerebelo se encarga de la postura y el neocerebelo, coordinación motora y procesos cognitivos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Después vamos a verlo. Que estudios más nuevos han mostrado que si bien esto tiene buena parte de verdad, desde el punto de vista funcional es mejor ver al cerebelo del otro punto de vista, que es el punto de vista de los sistemas motores. Entonces, esto es correcto, pero más correcto, si se quiere, o más moderno, es esto. Una división según las conexiones que tiene el cerebelo, que además tiene aplicación clínica y aplicación al estudio de los sistemas motores que van a ver más adelante. Esto se los dejo, así que no copien los diapositivos estos, sino que open de ellos, open de Ian, open todo. Según las conexiones, el cerebelo puede dividirse en vestíbulo cerebelo, que como su nombre lo dice, es la parte del cerebelo que recibe conexiones básicamente del sistema vestibular, que como ustedes vieron ayer con Ariel, se encarga del equilibrio. Otra porción se denomina espino cerebelo y recibe información predominantemente de los haces espinotalámicos. Y los haces espinotalámicos llevan información sobre la postura de las articulaciones en el espacio, y por lo tanto, esta es la porción que se encarga de toda la postura. Y el cerebelo, que se encarga de la coordinación y la cognición. ¿Por qué lo dividimos así y no arqui, paleo y neo? Porque desde el punto de vista anatómico no son superponibles. El espinocerebelo, la superficie del cerebelo que se encarga del tono y la postura, no es totalmente superponible con la embriología. Entonces, acá puede ser que se empiece a complicar, y por eso les pido que entiendan el mecanismo básico. Los tres sistemas del cerebelo, o los tres sectores funcionales del cerebelo, funcionan igual. El cerebelo recibe información, la procesa y emite una respuesta. Es decir, el cerebelo tiene aferencias que, como les dije, para el vestíbulo cerebelo van a provenir de los núcleos ventriculares, para el espino cerebelo van a provenir de los haces espinotalámicos y para el cerebelo van a provenir de la mayor parte de la corteza cerebral. Esa información ingresa al cerebelo por pedúnculos cerebelosos, entra en la corteza cerebelosa y la corteza cerebelosa proyecta hacia los núcleos profundos del cerebelo.
Los núcleos profundos del cerebelo son los que van a emitir información que sale desde el cerebelo nuevamente a través de los pedúnculos cerebelosos, transformándose en eferencias que tendrán un efecto. Entonces, en resumen, el cerebelo recibe información, esa información la recibe la corteza, la procesa, se la pasa a los núcleos y los núcleos son los últimos efectores del cerebelo. ¿Eso queda claro? Este es el mecanismo básico, después lo demás es fácil de entender o fácil de razonar. Otro elemento a tener en cuenta es que dentro de la corteza se reconoce un tipo de células que son las células de Purkinje. Estas células son las únicas que emiten axones desde la corteza cerebral. No hay otra salida de información de la corteza cerebral que no sea a través de las células de Purkinje. Esto después también lo van a tener en la presentación para copiarlo si quieren. Entonces, vestíbulo cerebelo. Voy a tratar de ser lo más puntual posible y entreverarlo lo menos posible, pero esto es importante y tiene aplicación clínica. El vestíbulo cerebelo se encarga del control del equilibrio. Entonces, como es lógico, el receptor periférico sensa los cambios de posición de la cabeza. Ese receptor periférico, como vieron ayer con Ariel, me imagino, son los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares informan a los núcleos vestibulares de cómo está en posición la cabeza en ese momento, y los núcleos vestibulares proyectan hacia el cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo? Al flóculo y al nódulo. El flóculo, ¿se acuerdan? Que son las ventanas del plano volador. Y el nódulo es la porción anterior e inferior del vermis. Entonces, acá tenemos un preparado que muestra un cerebelo desde adelante con el tronco encefálico. Esto es la cara anterior del cerebelo. Acá está el surco circunferencial, el inicio del surco circunferencial, y este botoncito de corteza que está acá, que lo van a ver en el práctico, este redondel de corteza que está acá, es el flóculo. En tanto, el nódulo, ven la vista anterior del cerebelo, luego de haber retirado el tronco, acá está el vermis, ven que acá está bien alto el vermis, esto es la língula, y esto es el culmen. En tanto, aquí tenemos la parte baja del vermis, el nódulo, el flóculo y el nódulo forman la corteza del vestíbulo cerebelo. Entonces, ¿cómo termina quedando esto? Los conductos semicirculares que están ubicados en el peñasco sensan los cambios en la posición de la cabeza. Esa información llega a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares envían esa información a la corteza del flóculo y el nódulo, y acá, y el flóculo y el nódulo devuelven la información a los núcleos vestibulares. Y desde allí se origina un fascículo que se llama haz vestíbulo espinal. El haz vestíbulo espinal va a ir a modificar la función de los músculos del tronco, que son los que nos permiten mantener el equilibrio. Bien, esto lo vamos a ver después, prefiero seguir para adelante. Si nosotros miramos la médula, ustedes se acuerdan de este esquema de la médula, ¿sí? Sustancia blanca periférica, sustancia gris central, sector anterior motor, sector intermedio vegetativo, sector posterior sensitivo. Dentro de lo que es el asta motora, y esto es importante, simplemente que entiendan el concepto. Va a haber una clase de sistemas motores, pero me interesa que entiendan el concepto. Podemos reconocer dentro de la médula espinal que las neuronas motoras que se encuentran cerca de la línea media van para músculos que se encuentran cerca de la línea media, en el tronco o en la raíz de los miembros. En tanto, a medida que nos alejamos de la línea media, estos grupos neuronales
están destinados a músculos alejados de la línea media.